Continuamos con 24/7 Radio Noticias. Estamos en contacto directo desde Estados Unidos con el doctor Carlos Sánchez Barzaín, a quien ya le damos la cordial bienvenida a este espacio. Doctor, es mucho tiempo que usted está fuera del país, sin embargo, sabemos que siempre está enterado de lo que acontece en Bolivia. A propósito, ¿cuál es su criterio de la situación política social que vive nuestro país, tomando en cuenta, aunque no hay fecha de elecciones, estas podrían realizarse en los próximos meses? Mucho gusto, un saludo cordial a toda la audiencia. Decirle que sobre el tema de la situación política en Bolivia, la situación, como ustedes saben, es una situación de crisis. Pero en Bolivia no solamente hay crisis política, hay una crisis social y hay una crisis económica. En los hechos, cuando Evo Morales dejó el poder, ya dejó a Bolivia en una crisis económica muy comprometida, que se ha agravado con este tema de la pandemia del coronavirus y la situación de la prolongada cuarentena que ha llevado prácticamente a liquidar la economía en un país que tiene cerca del 70% de economía informal. El tema político está en una situación también muy crítica porque, primero, después de la salida del dictador Evo Morales, se estableció un gobierno que se creyó iba a ser de transición, pero la transición se ha convertido en continuidad, en lo mismo. Desde el momento en que la presidenta Áñez decide ser además candidata a la presidencia, se rompe toda posibilidad de transición, se agrava la crisis política y se cambia el contexto de lo que es el escenario político nacional, en el cual el aventajado resulta ser el aparato de la dictadura, el movimiento al socialista, el MAS, que como vemos después de 6 meses de la salida de Evo Morales está en plena impunidad, en plena operación, con control territorial de grandes espacios del territorio nacional. En los hechos, la premisa que puede describir hoy día lo que pasa en Bolivia es que salió el dictador, pero no salió la dictadura. La dictadura sigue en Bolivia después de 14 años y después de la salida del dictador, porque se mantiene su estructura jurídico-constitucional, que es la base de todo el sistema que rige en Bolivia y está diseñada para mantener a la dictadura. La Asamblea Nacional, que no debería estar ahí, está por mandato de la Constitución de la dictadura. Los jueces, los tribunales, los fiscales, que son los que han prevaricado y han sostenido a la dictadura y ahora sostienen su impunidad, siguen ahí. En Bolivia no hay voto universal porque la dictadura ha determinado que el voto en el área rural vale más que el voto ciudadano de la gente en las ciudades y eso simplemente se aplica así y eso es desvirtuar el principio fundamental del voto universal, donde la igualdad es la esencia. Y la propia presidenta Yanine Áñez es candidata aplicando las leyes de la dictadura porque en una situación de derecho el presidente no debería poder candidatear. Ustedes saben que precisamente en eso consistió el centro del cambio que Evo Morales le hizo a la Constitución y la suplantación que hizo de la República de Bolivia para prorrogarse en el poder y para reelegirse siendo presidente. Entonces hay una crisis política muy grave agravada por la pandemia del coronavirus y por la corrupción. La pandemia del COVID-19 hizo temblar la economía de varios países desarrollados. En nuestro medio ya afectó a varias personas. A propósito, de acuerdo a la situación que usted está siendo testigo en Estados Unidos, ¿cuál es la comparación con nuestro país? ¿Cómo considera las normativas asumidas por el gobierno de Áñez? Respecto al tema de la pandemia del coronavirus, que es un flagelo universal, todo es experimentación y empirismo, pero hay una cosa que es cierta. Para tratar la pandemia tiene que haber un equilibrio de 3 áreas fundamentales: la política, el área científica de salud y el área de la economía. Es un trípode: política, salud y economía, que tienen que mantenerse en equilibrio y que tienen que mantenerse en una adecuada coordinación, y eso lo tienen que hacer los gobiernos y los líderes políticos. Entonces, si miramos el mundo, vamos a ver cómo hay países en los cuales después de las cuarentenas cortas o más largas se ha empezado a reactivar rápidamente la economía, porque el golpe a la economía ha sido brutal. La potencia más importante del mundo, que es Estados Unidos, el grupo económico que sigue en importancia, que es la Unión Europea, los países del Asia, todos están golpeados por el tema del coronavirus en el aspecto económico.
Quiero recordar que el 27 de abril, hace unas semanas de este año, el Programa Mundial de Alimentos ha emitido un informe muy grave, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Ha dicho que la pandemia del coronavirus se puede convertir en la pandemia del hambre. Y el Programa Mundial de Alimentos calcula que pueden morir 300.000 personas al día en un periodo dentro de 90 días si sigue así la economía. Y eso es mucho más grave en regiones como América Latina y en países como Bolivia, porque concurre el elemento de la informalidad. Nuestra economía es fundamentalmente informal. ¿Qué quiere decir informal? Quiere decir que la gente vive día a día. Quiere decir que la gente trabaja hoy día para comer hoy día y mañana, trabaja esta semana para cobrar la semana a lo largo, a lo mucho, y que tiene un giro muy rápido y además un giro que depende de su actividad personal. Si usted en cuarentena encierra y prácticamente somete a quedarse en sus casas a la gente como ha sucedido en Bolivia, los está condenando a la quiebra económica. En Bolivia la economía está técnicamente liquidada. Ya venía liquidada y esto es importante decirlo. Doctor, según su criterio, ¿cuáles serían las medidas que podrían asumirse para estabilizar la economía en nuestro medio, para la empresa privada, por ejemplo, luego de que pase la pandemia del COVID-19? Además, recordemos que los microempresarios anunciaron la quiebra de varias de sus unidades por la cuarentena existente. El tema de fondo es que Bolivia va a salir de la cuarentena con una crisis política, una crisis social y una crisis económica. Una crisis muy complicada que ahora en plena cuarentena ya existe. El único tema es que cuando se desencuarentene al país, las fuerzas sociales, las fuerzas políticas y la conspiración de la dictadura castrochavista de Evo Morales va a tener una movilización más abierta. Cuando hay una crisis de esa dimensión, cuando uno tiene la concurrencia de crisis política, social y económica, lo primero que hay que tratar de arreglar es la crisis política, porque es a través del liderazgo político, a través de un gobierno que se puede buscar manejar y superar la crisis social y económica. Yo les quiero recordar que en todas las crisis que han habido económicas, políticas y sociales en el país y en la historia de la humanidad, lo primero que se busca es controlar el tema político para que sea el tema político el instrumento que en verdad así sucede para solucionar la crisis social y económica. Entonces, en Bolivia, ¿qué se hace con el tema de la crisis política? La crisis política de Bolivia tiene solo dos salidas. Una salida es el reconocimiento de la nulidad de la constitución dictatorial, que es nula de pleno derecho porque está plagada de falsificaciones. La ley de reforma del año 2004 es una ley suplantada y falsificada, donde se crea la famosa Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente pasa el año de su vigencia, se acuartela en Oruro y manda un texto constitucional. Ese no es el texto de la Constitución del Estado Plurinacional, porque la cambian en el Congreso con una ley interpretativa, que es otro acto de usurpación de funciones. Y finalmente Evo Morales hace aprobar por la fuerza esa su constitución, que es una copia de las constituciones castrochavistas de Venezuela, Cuba, del Ecuador, de Rafael Correa, de Nicaragua. La hace aprobar en medio de 6 masacres: la masacre del Porvenir en Pando, la masacre de Cochabamba, la masacre de Sucre, la masacre del Hotel Las Américas, la persecución de los casos de terrorismo, etc. Y la impone con fraude electoral. La Constitución de 1967, reformada el año 94, no permite la reforma total, o sea, no permite de ninguna manera una asamblea constituyente. Y tiene un artículo, que es el artículo 31, que dice que son nulos los actos de quienes usurpen funciones o ejercen potestad que no emana de la ley. Ese artículo no necesita declaración, no necesita interpretación, simplemente necesita aplicación. O sea, lo que puede hacer el presidente, la presidenta interina, es poner en vigencia la Constitución de 1967-94, reconocer la vigencia de la República de Bolivia, un simple decreto presidencial, y eso trae una serie de efectos políticos inmediatos que todo el país está pidiendo. El país está pidiendo que se cierre la Asamblea, pues la Asamblea desaparece porque se vuelve al Congreso de la República, que será elegido en la próxima elección.
El país está pidiendo que cese el manejo abusivo de jueces, fiscales, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de la dictadura, que protege la impunidad y que es garantía para que nada pase en términos de esclarecer la corruptela de la dictadura. Pues eso sucede automáticamente porque volvemos al momento anterior a la promulgación de la Constitución del Estado usurpador de Evo Morales, y volvemos a la Corte Suprema de Justicia y a la institucionalidad republicana. O sea, Bolivia está ante esas dos alternativas en el tema político, y cuando el tema político sea solucionado o sea encaminado, vamos a ver cómo el tema social y el tema económico se pueden resolver, porque si se resuelve el tema político por la vía de la democracia, entonces se puede hablar de activación económica, de incentivo a la actividad privada, de recuperar las pequeñas y medianas empresas y todo lo que hay que hacer. Si el tema político se resuelve por la vía de la dictadura, entonces estaremos en un camino totalmente diferente, nuevamente estatista, centralista, que beneficie el narcotráfico, que restaure plenamente el narcoestado, que tampoco ha desaparecido. Entonces ese es el problema. En eso consiste el eje de la crisis que está en este momento afrontando Bolivia. Crisis política, social y económica. La crisis económica va a ser devastadora, pero si no se arregla la crisis política no hay manera de llevar adelante una solución ni económica ni social. Bueno, muchísimas gracias por esos comentarios, esas versiones emitidas en una variedad de temas, en un abanico de temas, señor Carlos Sánchez Berzaín. El reencuentro será en una nueva oportunidad.